maestros. Muy bien. Estamos compartiendo pantalla y podemos observar el título de la disertación, de la ponencia, de la exposición para el día de hoy, colegas docentes. Quiero empezar presentando los acuerdos para nuestra reunión virtual. Primero, todos tendremos que silenciar el micrófono cuando otro docente está participando. Los participantes tendrán que silenciar su micrófono cuando otro docente esté haciendo uso de la palabra. Segundo, nos deberemos o tendremos que mantenernos siempre en escucha activa. Y tercero, levantar la mano de manera virtual para solicitar la participación, la cual debe estar relacionada o vinculada al tema y con respeto a las personas y a sus ideas. Hay que considerar que nosotros somos maestros, somos profesores. ¿Sí, colegas? Muy bien. Entonces, en este momento estoy presentando el documento normativo, resolución viceministerial número 094. Este documento normativo es una norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica. Fue dada el año pasado en contextos de pandemia. Esta norma en el numeral 5, en sus disposiciones para evaluación de competencias, se establece que el enfoque utilizado para la evaluación de competencias será siempre formativo. Entonces, este enfoque formativo es el que se viene implementando desde el año 2016 a través del Currículo Nacional de la Educación Básica, colegas maestros. Entonces, enfoque formativo de la evaluación de competencias, si el fin es la evaluación para el aprendizaje y si el fin es la evaluación del aprendizaje. ¿En qué se van a diferenciar estos dos tipos de evaluación del enfoque formativo? ¿En qué consiste la evaluación para el aprendizaje? La evaluación para el aprendizaje, colegas maestros, tiene como finalidad brindar retroalimentación a nuestros estudiantes durante todo el proceso. Y la evaluación del aprendizaje tiene fines certificadores. Aquí nosotros vamos a poner calificativos, niveles de logro, etcétera, del trabajo que hagan nuestros estudiantes. ¿Sí? Muy bien. A continuación de este documento normativo 094, puedo leer que mediante la evaluación para el aprendizaje con finalidad formativa, ya lo expliqué antes, solamente se tendrá
que retroalimentar al estudiante. Nada más. ¿Para qué? Para que éste pueda reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus fortalezas, sus debilidades, necesidades, etcétera. Y pueda gestionar, ojo, pueda gestionar de manera autónoma su aprendizaje. Muy bien. Esto nos dice este documento normativo 094-2020-Ministerio de Educación. Avanzamos. Tener en cuenta de que el enfoque que viene implementándose a nivel nacional desde el año 2016 para la evaluación es el enfoque formativo. ¿Y qué entendemos nosotros, maestros, por evaluación formativa? ¿Cómo entendemos a la evaluación formativa nosotros los maestros? En este momento estoy presentando una conceptualización o definición de evaluación formativa que ha sido acogida por el SINEACE, por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, SINEACE. Yo digo que esta conceptualización, esta definición, ha sido acogida por el SINEACE porque no es suya, no le pertenece al SINEACE. Le pertenece a este señor que lo tenemos en la parte inferior de nuestro monitor. A él le pertenece esta definición. Así, aquí se nos dice que la evaluación formativa es el equivalente a la labor que hace un entrenador. ¿Por qué? Porque está dirigida a ayudar a la persona a que ésta se dé cuenta de cómo lo está haciendo y qué necesita hacer para mejorar. ¿Sí? Muy bien. Si llevamos esta definición, este concepto al campo educativo, a nuestro trabajo pedagógico, puedo decir que la evaluación formativa está dirigida a ayudar a nuestros estudiantes para que ellos se den cuenta de cómo están aprendiendo y qué cosas necesitan hacer para mejorar y o aprender mejor. De eso se trata, colegas. Si en este momento no entiendo el enfoque formativo de la evaluación, tal vez tenga problemas más adelante para entender el proceso de retroalimentación que pueda trabajar con mis estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a explicar lo que todos están esperando. ¿Qué es la retroalimentación? Se señala en esta diapositiva. Y lo que estoy presentando en este momento no es una definición o una
conceptualización que le he tomado de cualquier documento. La fuente es el Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado mediante resolución ministerial 281-2016-Ministerio de Educación. Muy bien. ¿Y qué nos dice este documento, este diseño curricular, sobre lo que es la retroalimentación? ¿Qué nos dice? Que es un proceso en el cual el docente devuelve información a sus estudiantes en donde se describe sus logros, progresos o dificultades. ¿Sí? Para que el profesor pueda devolver al estudiante esa información, primero, previo a ello, el estudiante ha tenido que alcanzar al docente sus producciones o evidencia de aprendizaje. Es decir, alcanzó información al docente, el estudiante, de lo que efectivamente hizo después de que el maestro le propuso los retos, desafíos, tareas, etc. En eso consiste, colegas, la retroalimentación. Y hay que considerar que este proceso tiene que basarse en criterios claros, compartidos y explícitos. Cuando he trabajado con ustedes la evaluación diagnóstica de entrada, explicábamos o hemos explicado en qué consisten los criterios, por qué tienen que ser claros y por qué tienen que ser explícitos. Además de ello, esta información que devuelve el docente a sus estudiantes tiene como referente a los estándares de ciclo y a los desempeños de grado. En otras palabras, el docente devuelve información al estudiante, pero el objetivo de él, del maestro, es identificar el nivel de desarrollo de la competencia de su estudiante. Eso no hay que perderlo de vista. Muy bien. Ahora, la información, la evidencia de aprendizaje, ya la tiene el estudiante. ¿Qué hace el estudiante con esa información devuelta por el maestro? ¿Qué cosa hace? La guarda, la archiva en su portafolio de evidencias. ¿Eso hace? No hace nada más. Si el maestro en esa devolución que hace a su estudiante de su evidencia le propone preguntas, recomendaciones o sugerencias, y finalmente le dice que tiene que trabajar otra producción, otra evidencia, el estudiante tendrá, colegas, que primero reflexionar y comparar lo que hizo con lo que debió hacer y trabajar una nueva producción. Una vez que lo hizo y terminó, tendrá que alcanzarle nuevamente
esa producción, esa evidencia a su maestro. De esto trata la retroalimentación. Ayer he trabajado tan igual que ahora con los maestros de la institución educativa 001. Y ellos, en su gran mayoría, me comentaban: profesor Jorge, no estamos trabajando de esta manera. No estamos entendiendo el proceso de retroalimentación como usted lo está proponiendo. Yo le digo, primero, yo no propongo esto. Yo solamente estoy trabajando la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. Por ello, maestros, hago un alto, voy a hacer un alto en mi exposición para decirles a ustedes y al señor director de la institución educativa mi preocupación por trabajar con ustedes, maestros, estos espacios de trabajo colegiado en esta semana de gestión. Son mis responsabilidades como especialista de educación. En esta tercera semana de gestión escolar estoy encontrando aceptación en esta institución educativa y en la 001 José Lino de Tudela, de 7 que tengo. Las otras no necesitan. Muy bien. Yo no me hago ningún problema. Ahora sí, voy a continuar. ¿Qué más? La señora Rebeca Anijovic, la magíster en educación, Anijovic, esta argentina, que esa es una educadora que está trabajando a nivel mundial en esta educación a distancia, sobre el proceso de retroalimentación, nos ilustra con este esquema que ella le llama esquema de la retroalimentación formativa, en donde nos muestra un circuito entre docentes y estudiantes, para entender mejor lo que hace unos segundos o minutos he explicado en este esquema. Muy bien. El docente, en el esquema, en el cuadro 1, ya tiene la evidencia en sus manos que le alcanzó su estudiante. ¿Qué hace el docente? Tendrá que valorar aspectos positivos de las producciones de sus estudiantes. ¿Qué más? Ofrecen ejemplos, formulan preguntas sobre el proceso, ofrecen sugerencias. Tal vez le dicen al estudiante: tendrás que mejorar tu trabajo. Tome en cuenta esto que ahora te propongo. Toma en cuenta el trabajo de tu compañero Pedro, Juan, Ana o Karina. Y luego que ha hecho eso el docente, le devuelve la evidencia, la producción a su estudiante, que está en el cuadro número 2. Los estudiantes, ¿qué van a hacer? Revisan sus producciones, responden preguntas, proponen estrategias para futuros trabajos,
solicitan ayuda al maestro, a sus familias, formulan preguntas en su producción. Y una vez que lo han hecho, nuevamente le alcanzan su trabajo, su tarea, su evidencia, su producto a su maestro. Nuevamente, el docente tiene la evidencia en sus manos, la valora en un inicio, la valora. ¿Por qué tiene que valorar el docente la evidencia del estudiante? Y aún más en este caso de educación a distancia, el esfuerzo que tiene que hacer el estudiante para alcanzar de manera virtual su trabajo al estudiante. Los maestros vuelven a formular preguntas sobre el proceso, ofrecen sugerencias, apoyan al estudiante frente a las dificultades. Una vez que lo han hecho, cuadro 4, le devuelven al estudiante la evidencia. ¿Qué tendrá que hacer el estudiante? Se supone tendrá que mejorar su producción. Y después de mejorar su producción, esto lo lleva a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Concluyen que están aprendiendo de manera autónoma. Han generado aprendizajes de manera autónoma. Muy bien. Y a continuación, devuelven la evidencia o la producción a su maestro. Este esquema de la retroalimentación formativa, en donde se muestra un circuito, es lo que minutos antes expliqué aquí. Aquí también hay un circuito. ¿Saben lo que me dicen algunos profesores? Profesor Jorge, una vez que se les alcanza a los estudiantes su producción, su evidencia, para que la mejoren, nuevamente, ya no la alcanzan. Entonces, ese es un aspecto que ustedes tendrán que mejorar. Yo no. Ustedes tendrán que tomar las mejores decisiones como institución educativa para que sus alumnos no se queden con las producciones y les alcancen nuevamente sus evidencias. Muy bien. Esto hay sobre retroalimentación. No solo lo considera así el nuevo diseño curricular nacional que se viene implementando desde el año 2016, sino la retroalimentación se entiende así en los diversos países del mundo, colega. Muy bien. ¿Qué tipo de retroalimentación conocemos? ¿Cómo es que venimos retroalimentando a nuestros estudiantes en esta educación no presencial? ¿Cómo hemos retroalimentado a nuestros estudiantes en el año 2020 y cómo lo estamos haciendo en este año 2021? Muchos maestros están trabajando con sus estudiantes una retroalimentación elemental. ¿En qué consiste la retroalimentación elemental? En señalar únicamente cuando se analiza la evidencia, cuando se valora la evidencia, cuando se tiene en las manos la producción, únicamente en señalar si la respuesta o el procedimiento trabajado por el estudiante está bien o está mal.
¿Es correcto o es incorrecto? ¿Es darle la respuesta correcta al estudiante o bien resolverle el ejercicio o explicarle lo que el estudiante no entendió? ¿Qué tipo de retroalimentación es esta? Elemental. A veces nos lucimos. Mira, hijo, la célula es esto, mira, sus partes son estas, esto. Eso que estoy haciendo, que para mí yo pienso que está bien, eso se llama retroalimentación elemental. Muy bien, ¿qué más? Vamos a darle el pase a Samuel. A ver, Samuel. Ay, madre mía. Voy a salir para, creo que Samuel está en sala, se ha salido ahí. Ya, ya mi tía Samuel. Ya, ahí está entrando ya Samuel a la sala. Ya. Muy bien. Tienes que silenciar tu micrófono, Samuel, por favor. Samuel Alberto. ¿Ya? Ahora, otro tipo de retroalimentación que venimos trabajando, que hemos venido trabajando nosotros desde el año pasado, es la descriptiva. Sin ser la ideal, es lo que se viene trabajando actualmente con nuestros estudiantes. No es la ideal. ¿En qué consiste? Consiste en que el maestro con evidencia en mano le describe, le explica al estudiante sus aciertos o dificultades. Sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. Esto muchos maestros están haciendo en esta modalidad de educación a distancia. ¿Sí? Están trabajando la retroalimentación descriptiva. ¿Es la ideal? No. Entonces, ¿qué tendríamos que trabajar, profesor Jorge, con nuestros estudiantes? ¿Qué tipo de retroalimentación es lo ideal? ¿Es la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva? Que consiste, como lo podemos leer en la diapositiva, en guiar a nuestros estudiantes para que sean ellos quienes descubran cómo mejorar su desempeño. Es promover la reflexión desde su propio razonamiento para que identifiquen el origen de sus concepciones o errores. Esto último que estoy explicando nos es difícil, complejo, tedioso, colegas, a nosotros los maestros. Pero nosotros, en estos espacios de trabajo colegiado que tenemos, yo creo, maestros, que son oportunidades para empoderarnos del conocimiento técnico pedagógico e ir cambiando nuestras prácticas docentes, maestros.
¿Cómo vamos a promover la reflexión desde su propio razonamiento de los estudiantes? Solamente a través de ese aprendizaje autónomo que podamos, colegas, generar en nuestros estudiantes. Tendremos que hacerlo. Esta retroalimentación por descubrimiento reflexiva es lo que tenemos que hacer los maestros. Y nos vamos a evitar muchos problemas, colegas. Y vamos a lograr aprendizajes significativos de calidad en nuestros estudiantes. Muy bien. Hasta ahí llegué. Pero no he terminado. Quiero decirles en este momento, colegas maestros de esta institución educativa del distrito de Pampa de Hospital, que antes de trabajar el proceso de retroalimentación con mis estudiantes, yo tendré que tener la evidencia en mano, y una vez que tengo la evidencia en mano, hacer un análisis de esa evidencia, colegas. Hacer un análisis de esa evidencia. Ayer, un maestro que ha sido director de UGEL, el profesor Gerardo García Galesio, cuya especialidad es el área de matemática, él en diálogo conmigo, en diálogo muy alturado, me decía: Jorge, me dice, sería bueno que tú, así como propones, presentas ejemplos del área de CIT, a mí me gustaría, Jorge, que propongas ejemplos para el área de matemática, me dice Jorge. Yo le dije: en completo acuerdo con usted, maestro. Sí, le digo, sería lo ideal en este tipo de trabajo colegiado, para que todos podamos comprender de la mejor forma y de la manera más pertinente lo que tendremos que hacer con nuestros estudiantes. Voy a tomar en cuenta esa sugerencia. Y lo que pasa, colegas, es que yo siempre presento actividades, ejemplos del área de CIT, porque CIT es mi especialidad. CIT es mi especialidad. Y, ¿qué les digo? Para hacer un análisis, en este caso, de una evidencia de aprendizaje, el maestro, el profesor, el docente del área, tiene que comprender, tiene que saber, tiene que manejar sus competencias del área, tiene que conocer sus capacidades, las capacidades de cada competencia. Y aún más, ¿saben qué cosa? ¿Qué es lo más importante? Y eso no lo dije ayer. El maestro tendrá que tener conocimiento disciplinar del área. Eso es clave. Este tipo de análisis
que hace el docente no es un análisis simple o sencillo. Un maestro que no tiene conocimiento disciplinar de su área, que no conoce sus competencias del área, que no sabe las capacidades de cada competencia, no podrá hacer un análisis como el que vamos a proponer en este momento, colega. Entonces a mí se me hace difícil tomar una evidencia de matemática y hacer el análisis de esa evidencia, considerando su estándar, sus competencias, sus capacidades, sus desempeños, etc. Pero lo que sí les digo a ustedes, colegas, maestros, mis estimados maestros, es que lo que presento tengo la plena seguridad que les sirve como guía para que ustedes se orienten y puedan hacer el mismo análisis en su área, cuando tengan las evidencias de sus niños, de sus estudiantes. El día de hoy, ayer en la noche, preocupado por el pedido de García Galesio, de Gerardo, he logrado, porque tengo aliados en muchos sitios, en muchos lugares, no solamente aquí en Tumbes, logré que me facilitaran el análisis de una evidencia de otras áreas. Voy a presentar la que se acerca más al trabajo que estoy explicando en este momento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para hacer la retroalimentación, colegas, yo tengo primero que hacer el análisis de la evidencia. Pero antes de hacer el análisis de esa evidencia, quiero que ustedes tengan claro lo siguiente. ¿Cuándo es una evidencia de aprendizaje y cuándo no es una evidencia de aprendizaje? No son evidencia de aprendizaje las fotografías de los estudiantes sentados frente a la computadora como está esta niña aquí en este momento. Esa no es una evidencia de aprendizaje. Cuando la niña o el niño está viendo la televisión o mirando la televisión, tampoco. Cuando está sentado en su comedor, en su pupitre, en su mesita de estudiante haciendo la tarea, tampoco es evidencia. Leyendo un libro, escuchando la radio, trabajando con su tableta, conversando con papá o con mamá o con el hermano, no son evidencias. Que quede claro eso. Esas evidencias nos podrán servir para justificar la asistencia de los estudiantes, pero no son evidencias de aprendizaje. ¿Y cuándo son evidencias de aprendizaje? ¿Cuándo es una evidencia de aprendizaje? Las fotografías que presentan los estudiantes de las tareas en base a las actividades. En este caso, ustedes trabajan con la televisión, la web o la tableta. Audios y videos enviados por los estudiantes también son evidencia de aprendizaje. ¿Sí, colegas? Muy bien. Ahora sí. Voy a presentar en este momento una experiencia de análisis de evidencia de una profesora
de la institución educativa Micaela Bastidas, del distrito de Máncora, que pertenece a la UGEL, contra Almirante Villar. Aquí la maestra, en este análisis de la evidencia, trabajó la experiencia de aprendizaje número 1 para el 7º ciclo, tercer grado de educación secundaria. Y el título de esa experiencia está ahí, las elecciones como una oportunidad para reflexionar sobre la participación ciudadana, etc. Ese fue el título de la experiencia de aprendizaje, la número 1. ¿Sí? Muy bien. La situación significativa, ahí está. La maestra la diversificó o la contextualizó de esta manera: que nos encontramos en un contexto de elecciones generales, etc. Termina formulando las siguientes preguntas a sus estudiantes. ¿Qué medidas de bioseguridad se deben tener en cuenta o deben tener en cuenta las personas a la hora de su participación democrática, etcétera? Esta es la situación que trabajó la maestra con sus estudiantes. Y aquí ella está presentando sus propósitos de aprendizaje diversificados. Que están bien formulados, que están formulados de manera regular, que están mal formulados. No estoy para discutir eso. Lo que sí sé es que todos los maestros en este proceso de implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica estamos aprendiendo. Nos estamos empoderando de este nuevo diseño curricular nacional. Y hay la intención en cada maestro de cada día hacer las cosas mejor. Muy bien. Ahí está. ¿Por qué algunas capacidades, algunos desempeños, criterios y evidencias están de color? ¿Cuál es la intención de la maestra para colorear de esta forma lo antes mencionado? Su intención es que los maestros tenemos que comprender que tanto la capacidad como los desempeños, los criterios de evaluación y las evidencias tienen una secuencia lógica y están muy relacionados o vinculados. Eso. Cada capacidad con su desempeño, con su criterio y con su evidencia. Capacidad 2 de color celeste, desempeño, criterio, evidencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Antes de continuar, si quiero analizar la evidencia, tengo que comprender estos propósitos de aprendizaje. Tengo que partir de su análisis, de su interpretación. Y no solamente analizar y comprender los propósitos de aprendizaje, sino también analizar y comprender el estándar del ciclo. Ya explicaba en ese esquema del proceso de la retroalimentación.
Aquí está, ve. Aquí estoy presentando la evidencia de esta niña de tercer grado, sección B. Observemos su evidencia. Demos un visto a la evidencia presentada por la niña. Es un tríptico. Entonces, cuando el maestro hace el análisis de la evidencia, no toma como criterio para valorar y evaluar esa evidencia no toma como criterio que la evidencia está muy bonita, el alumno ha trabajado de una manera limpia y pulcra, que la evidencia está bien presentada, que la evidencia tiene imágenes, que el estudiante ha dibujado esas imágenes. Ello no toma en cuenta el maestro. Lo que el maestro va a tomar en cuenta para valorar y evaluar esa evidencia es el estándar del ciclo. De la competencia que está trabajando el profesor. Entonces el maestro, si la niña está en séptimo ciclo, tercer grado de secundaria, tendrá que irse al ciclo 7 del estándar de la competencia 1 de CIT que se explica y tendrá que analizar este estándar. Y dirá que para su segunda capacidad el estudiante tendrá que argumentar su posición frente a las implicancias éticas, sociales, ambientales, en situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión, etc. Eso tendrá que hacer el estudiante cuando tendrá que cumplir el estudiante cuando trabaje su evidencia y cuando presente su tríptico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el profesor hace el análisis de la evidencia considerando los propósitos de aprendizaje y los estándares de ciclo. En este caso, de la competencia, aquí está trabajando solamente una competencia, explica el mundo físico. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, luego de ese análisis de la evidencia del estudiante, este análisis que ha hecho el docente, ¿de dónde ha salido? De aquí, ve, del estándar del ciclo 7. Tengo dificultades, profesor Jorge Suárez, para hacer ese análisis. Aún estoy empoderándome de estos conocimientos. Muy bien. ¿Sabe dónde se puede apoyar, maestro, para orientarse en su trabajo? Tiene que ir al portal Perú Educa, al Sistema Digital para el Aprendizaje y al Centro de Recursos Pedagógicos para el Docente. Ahí tiene información. ¿Dónde específicamente? A las propuestas de evaluación diagnóstica de entrada. Toma un fascículo
de evaluación diagnóstica de entrada para su área, y en ese fascículo usted va a encontrar información de cómo poder trabajar el análisis de la evidencia según el estándar del ciclo y las competencias de su área. Muy bien. Entonces, este análisis se ha sacado de aquí, de hacer una interpretación y análisis del estándar del ciclo y de los propósitos de aprendizaje. Aquí nos dice, mírenme, que el estudiante tendrá que fundamentar las implicancias éticas, sociales y ambientales del conocimiento científico. ¿Se dan cuenta? Esto está acá. Nivel 7 argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales. Ahí está. Muy bien. Y luego hacemos el análisis y la interpretación de la competencia y de lo que ha trabajado el estudiante. El estudiante comprendió los conceptos trabajados en la lectura y los aplicó en sus respuestas. Esto el estudiante lo hizo bien. Lo hizo bien. Pero cuando el estudiante tiene que fundamentar su posición respecto a las aplicaciones de las medidas de bioseguridad, no lo hace bien. Y él no fundamenta las implicancias éticas, solamente fundamenta las implicancias sociales y ambientales. Por lo tanto, a pesar de que el estudiante ha presentado un buen trabajo, con una buena orientación de la familia, el estudiante no logra el nivel esperado si no se queda en proceso. ¿Y saben por qué se queda en proceso? Porque él está en el ciclo séptimo. Y ese estándar del ciclo séptimo, el estudiante aún lo debe lograr cuando termine la educación básica regular. Entonces, miren, colegas, no es porque tenga un trabajo muy bonito, yo le voy a poner a D, ni A, sino el nivel de logro, el calificativo depende de que el estudiante haya alcanzado ese nivel de desarrollo de la competencia que nosotros estamos proponiendo. De eso se trata, colegas. Entonces, cuando algunos maestros me dicen, profesor, ya quiero poner nota, ya terminó un periodo, y los chicos están de vacaciones y quiero poner nota, ¿qué nota voy a subir al CIAQUI? Yo les digo, maestros, no nos preocupemos por poner calificativos aún. El Ministerio de Educación no ha dicho que el año lectivo 2021 se está dividiendo en periodos, en bimestres, en trimestres o en semestres. ¿Ha dicho eso? No. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestros estudiantes y en la evaluación que tiene un enfoque formativo, trabajemos la evaluación para el aprendizaje. Y en esta evaluación para el aprendizaje, como lo he explicado desde el inicio, lo único que tenemos que hacer los maestros es brindar retroalimentación a nuestros estudiantes para que ellos puedan reflexionar
sobre sus fortalezas, sus dificultades, sus progresos, etcétera, 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 colega maestro. De eso se trata. Muy bien. Una vez que el profesor hizo este análisis y determinó que la niña no alcanzó el nivel de logro esperado, sino que está en proceso, el profesor va a recomendar lo siguiente. El profesor, en su cuaderno de anecdotario, concluye que la estudiante Dulce Valle, de tercer grado B, tiene que mejorar su tríptico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y la maestra o el maestro tomará nota de los aspectos que la niña aún no ha logrado. Una vez que el profesor ha hecho esto, ya puede retroalimentar a su estudiante. Ya está en condiciones de dar retroalimentación, de brindar retroalimentación a sus estudiantes. Ahí está. Ahora sí, la maestra Flor del Carmen Clavijo Flores o Flores Clavijo se conecta a través de una videollamada, de un Zoom, no sé, con sus estudiantes para brindar retroalimentación de la evidencia presentada por la niña. ¿Sí? Muy bien. Hay que tener en cuenta, colegas maestros, no lo digo yo, no lo propongo yo, ni la Ugel Tumbes, hay que considerar que el Ministerio de Educación desde el año pasado a nosotros los maestros nos ha propuesto que para brindar retroalimentación a nuestros estudiantes podemos utilizar como estrategia la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. La escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson es la única estrategia que puede utilizar el maestro para brindar retroalimentación. No. ¿No? ¿Hay otras estrategias? Sí. Hay una estrategia que considera algunos puntos de Daniel Wilson, pero que agrega un aspecto al cual ella llama andamiaje. Es la estrategia que propone la señora Rebeca Nijovic. Muy bien. ¿Hay otras estrategias? Sí. ¿El maestro puede utilizar sus estrategias? Sí. Muy bien. ¿En qué consiste la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson? En esta escalera de la retroalimentación se nos presentan varios peldaños. Y el maestro debe empezar por clarificar la evidencia de su estudiante, hacer preguntas para clarificar las ideas. Debe hacerse antes de ofrecer la retroalimentación.
Luego de ello, valorar los puntos positivos, las fortalezas, los aspectos interesantes del trabajo de nuestros estudiantes. Tercero, que yo considero el más importante, expresar inquietudes, preocupaciones, dificultades, desacuerdos, pero a través de preguntas auténticas. No decirle, ¿sabes que esto está mal? Y voy a mallarle con unas X grandotas el trabajo, la evidencia de mi estudiante. No hago eso. Tengo que trabajar preguntas auténticas. Y el Ministerio de Educación y esta escalera de la metroalimentación de Daniel Wilson nos proponen preguntas auténticas, que nosotros podemos seleccionarlas, adecuarlas o adaptarlas al trabajo, a nuestra práctica pedagógica y formular a nuestros estudiantes. Y finalmente, ofrecer sugerencias. Cómo el estudiante tendrá que mejorar su trabajo. Darles. Mira, te sugiero esto. Si no sugiero nada, te alcanzo el trabajo de Pedro, de Juana, no sé, y tú ve. Observa esas producciones de tus compañeros y trata de reflexionar sobre tu trabajo y mejora tu producción. No se trata de que se copie, sino que él a partir de la producción de otro compañero, él pueda reflexionar sobre lo que hizo y lo que debió hacer. Muy bien, en esto consiste la escalera de la metroalimentación de Daniel Wilson. Tengo que seguir al pie de la letra estos puntos que me señalan en esta estrategia. No necesariamente. No necesariamente. Tal vez en algunas oportunidades tendré que obviar el clarificar. Puedo obviar las sugerencias. No sé. Está en la creatividad, el trabajo del maestro, en el análisis del maestro, en el análisis que haga el maestro para poder llegar a sus estudiantes. Ustedes conocen a sus estudiantes. Los conocen mejor que yo. Aquí ve. Les hablaba de que hay preguntas que nos permiten trabajar esta metroalimentación utilizando la escalera de Daniel Wilson. Explícame qué aprendiste, buena infografía, qué harías diferente, compártelo con tu familia, etc. Y lo que voy a presentar a continuación es la experiencia de la maestra. Algunos lo ven difícil, algunos lo ven muy difícil hacer este trabajo. Yo no lo veo difícil y estoy presentando evidencias de que los maestros sí podemos trabajar la retroalimentación en un aula virtual, en un WhatsApp. Sí podemos hacerlo. Y ahí está. La maestra empieza presentando la evidencia de su estudiante y está que se conecta con toda un aula. Están participando los estudiantes de toda un aula. Y ella dice que en esta tarde se realizará el proceso de retroalimentación, pero con la evidencia de su compañera Dulce Valle Echandía. Ahí está. Saluda a la niña le responde, le comenta que ha recibido su evidencia
Y empieza la maestra clarificando. No pierde mucho tiempo, no pierde, es igual que yo. No es yo, a mí tal vez me critican porque yo de capacidades blandas, competencias blandas, no sé mucho. Yo voy al grano, lo que me interesa. No pierdo mucho tiempo. Y la maestra lo está haciendo. ¿Me puede describir la tarea que has desarrollado en esta actividad de estrategia Aprendo en Casa? ¿Qué está haciendo la maestra? Clarificando las ideas. La estudiante responde. Ahí está. Sigue la maestra clarificando. Explícame con mayor detalle si tú crees que las medidas de bioseguridad deben ser parte de los nuevos hábitos en los espacios públicos. En mi opinión, creo que sí. Terminó de clarificar la estudiante. Los otros estudiantes están atentos a lo trabajado por la maestra con la compañera Dulce Valle. Están participando del aula virtual. Leen las preguntas de la maestra y las respuestas de la niña. Muy bien. Así también hicieron análisis de su evidencia. A continuación, la maestra trabaja el segundo punto de la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. Valora el trabajo de su estudiante. Te has esforzado, le dice. Es de resaltar el análisis que haces del tema y lo ordenado de tu trabajo. Muy bien complementado con las ilustraciones. La niña agradece y la maestra va a la carga con el tercer punto de la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson y expresa inquietudes, preocupaciones, le dice qué podrían mejorar. Lo que responde la niña no es de interés de la maestra, pero la niña tal vez no entiende lo que le quiere transmitir la maestra. Entonces la maestra vuelve a la carga y ahora sí le dice, ¿qué pasaría si argumentas mejor las implicancias éticas, sociales, ambientales? ¿Qué está tomando la maestra en este momento? Esto, colegas, lo que analizó acá, que la niña no hace una argumentación de acuerdo a lo que pide el estándar del ciclo. No hace ello. Se queda solamente en argumentar sobre las implicancias sociales y ambientales. Y eso, vamos al nivel 6, acompáñenme al nivel 6, al estándar del ciclo 6, y miren acá, argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales. La niña se ha quedado ahí, en el ciclo 6, en el estándar del ciclo 6, pero no llega a argumentar de manera ética las implicancias éticas. Muy bien. Entonces, considerando eso, la maestra le dice, ¿qué pasaría si argumentan mejor las implicancias éticas, sociales y ambientales para promover una convivencia armoniosa en la comunidad? Ok, profesora. Y la niña esboza una posible respuesta a esa argumentación en donde considere lo ético.
La maestra continúa. Quiere terminar con la retroalimentación formulando sugerencias o recomendaciones. Mejore la estructura de tu tríptico, consideres una breve introducción, etcétera. Propongas consejos para interrumpir la cadena de transmisión, etcétera. Luego conversa con sus estudiantes. Terminó con Dulce Valle, conversa con sus otros estudiantes. Ahí está Kierko Figueroa, Pariguache, Noreli Lugo, conversa con ellos. Todos hicieron su evidencia, su producción. Sí, profesora. Sí. ¿Qué opinan de la evidencia de su compañera? Que sí está bien. Yo opino que la evidencia está muy creativa, ha hecho un buen trabajo, etcétera. ¿Qué harán para mejorar? Para mejorar su producción, su evidencia. Bueno, no, Miss, creo que sí me ha faltado la introducción. Lo haré para mejorar, será buscar más información respecto al tema. Etcétera. Ahí está. Esta es la forma como la maestra retroalimenta a sus estudiantes en el aula virtual. Muy bien, chicos y chicas, nos vemos la siguiente clase. Termina la maestra. ¿A qué horas termina? A las 4:04. Vamos a ver qué tiempo utilizó la maestra desde que presentó la evidencia de la niña a las 3. A ver, acá está. A las 2:34. ¿Qué tiempo utilizó? Tres, casi hora y media. Hora y media. Hora y media. El Ministerio de Educación sugiere que para retroalimentar a nuestros estudiantes, lo ideal es trabajar con los niños o con nuestros estudiantes 30 minutos. 30 minutos. ¿Puede ser más? Sí. Depende del nivel del nivel formativo que tengan nuestros estudiantes. No es lo mismo trabajar con estudiantes de una institución educativa de clase 1A con estudiantes que tienen muchos problemas. Ayer me decían mis alumnos de quinto, no saben escribir, no saben leer, pero no es el caso de todos, les decía yo. ¿Hay esos problemas? Sí lo sé, porque yo también soy maestro. Yo tengo 30 años de experiencia como docente de aula y sí conozco los problemas y aún más porque he trabajado en una institución educativa de zona urbano marginal y conozco a mis estudiantes y puedo decir que sí. Hay estudiantes que no saben leer, que no saben escribir, hay estudiantes inclusivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos son así. ¿Sí? Muy bien. He mencionado dificultades. Y una maestra, de los muchos aliados que tengo, me dijo, profesor Jorge, mira, le he enviado un audio a una niña de 5º año para que me envíe su producción. Estoy insistiendo
No me ha contestado antes y ahora me ha contestado. He tapado la foto de la maestra. Y también no está el nombre de la niña que me responde. En el WhatsApp, la niña me responde así, ve. Buenas tardes, profesora. Sí lo sé. Le pido disculpas. Lo que pasa es que tengo un poco delicado a mi bebé. Y la niña no me deja hacer nada. Esto me responde el estudiante. ¿Estos problemas tenemos los maestros? Sí. Pero ya dije antes, no son todos. Ante estos problemas, estas dificultades, no nos vamos a milanar y vamos a continuar en el trabajo porque somos maestros y nuestra razón de ser son los estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Para terminar, tengo un audio. Tengo un audio que es el lado opuesto de la propuesta que he presentado el día de hoy para retroalimentar a nuestros estudiantes. A mí me parece que esta maestra tiene las mejores intenciones de trabajar de manera pertinente con sus estudiantes y hacer de que ellos tengan aprendizaje significativo. Pero no está tomando en cuenta lo que es el proceso de retroalimentación y no está tomando en cuenta las estrategias como la estrategia de la retroalimentación que propone Daniel Wilson. Muy bien, vamos a escucharla. Muy bien, Muriel, estoy revisando tu evidencia. Felicitaciones. Dime, de manera personal, puedes colocar en tu cuaderno, ahí más abajito, si gustas, ¿qué te parece o qué opinión te merece el hecho de que la democracia haya surgido de la antigua Atenas y que hasta la fecha todavía se viene dando, ¿no? Con respecto a estos principios que consideraba la antigua Grecia, que era la libertad de expresión, que era la igualdad de la ley, aunque sabemos perfectamente con algunas limitaciones en la mujer, ¿cierto? Sabemos que la mujer todavía no tenía participación en lo que es la parte política, ¿no? Se decía pues que ella solamente era para los quehaceres domésticos, ¿no? En ese entonces todavía ahí no estaba muy claro la participación de la mujer, todavía tenía limitaciones, ¿no? Aunque ya poquito a poquito posteriormente se dio esto. Lo importante es que, bueno, en Grecia nacieron estos principios, ¿no? Nacieron estos principios de libertad, de igualdad, pero con algunas limitaciones en la mujer, ¿no? O sea, no fue todo mal, porque ellos propiciaron estos principios, ¿sí? Ellos, se puede decir aquí, nacieron estos principios, pero con una limitación en participación por parte de la mujer. Pero actualmente sabemos que gracias a este legado que ha dejado Grecia, gracias a estos principios, ¿no? a estos elementos que ellos han dejado, a la actualidad se vienen dando. ¿Qué opinas tú, a ver, de esa situación, ¿no? Un poco contradictoria, ¿no? Que en la antigua Grecia pues nació la democracia, nacieron estos principios de igualdad, de libertad, pero con limitación hacia la mujer, ¿no? Pero que actualmente sí se da. ¿Qué opinas de eso? Me encantaría que me puedas colocar esa información ahí en tu evidencia para poder terminar de colocar tu nota. Y me da gusto que puedas colocar también ahí
también, claro que hay que considerar también lo que son los signos de puntuación, ¿cierto? Considerar lo que son las palabras que llevan mayúsculas, las que no llevan mayúsculas, ¿no? Y que sea clara tu información. Te felicito. A ver, espero este comentario muy bien para poder reenviar tu nota. ¿Alguna pregunta? Nomás me lo haces a través de este WhatsApp. Muy bien. Entonces, hemos escuchado este audio. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Y a partir de ahora, vamos a tener un espacio para las preguntas, para las opiniones de ustedes, ¿sí? Considerando lo trabajado el día de hoy con ustedes, maestros. Adelante, señor director. Lo escucho. No lo escucho bien, señor director. No lo estoy escuchando bien. No, no se escucha bien. ¿Ahí se me escucha? Sí, mejor. Ya,